Les doy la bienvenida a alumnas y alumnas de segundo grado a esta nueva sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética que se titula Cultura de Paz entre las Naciones. Soy la maestra Varinia Mateos y me alegra que nos acompañen en esta ocasión. Antes de dar inicio, recuerden que es importante mantener los hábitos de higiene como lavarse las manos constantemente con mucha agua y jabón, practicar el estornudo de etiqueta, mantener la sana distancia y usar el cubrebocas para evitar contagios. De ser posible, permanezcan en casa. En esta sesión abordaremos la cultura de paz y cuáles son los valores, principios y acciones que le dan sustento entre las naciones. Les invito a que se sienten cómodamente, tomen apuntes y presten atención a los diversos recursos de apoyo que compartiremos con ustedes. Tengan a la mano su libreta, lápiz o bolígrafo y algunos lápices de colores. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. El día de hoy nos acompaña desde su casa el Unei, estudiante de segundo grado de secundaria como ustedes, quien nos ayudará a comprender algunos términos y conceptos relevantes para la sesión. ¿Qué tal, el Unei? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, gracias. Emocionada por poder apoyarnos en esta sesión. A mí también me alegra que nos acompañes y que compartas con las alumnas y alumnos tus impresiones sobre el tema. Estaremos escuchando a Unei a lo largo de la sesión. Ella nos compartirá algunas definiciones y opiniones con las que quizá ustedes también se sientan identificadas e identificados. Para dar inicio, les pido que imaginen qué cosas podrían llegar a cambiar en su vida si nuestro país experimentara una guerra. ¿Consideran que sus derechos y comodidades seguirían siendo las mismas? ¿Poder salir a visitar a sus amigas y amigos, asistir a la escuela o planear unas vacaciones serían actividades fáciles de concretar? ¿Qué otras situaciones podrían llegar a transformarse? Para ayudarles con su visualización, les invito a que escuchemos un fragmento del libro de la sombra de John Katzenbach, donde se narra la historia de Sophie Milstein, una adolescente de 16 años de Berlín, quien junto con su familia vivió momentos de horror durante su viaje a uno de los campos de concentración durante el Holocausto. Estuvimos 3 días metidos en un tren, hacinados como animales, junto con nuestra inmundicia y suciedad. La gente moría a nuestro alrededor. Una señora, de la cual nunca supe el nombre, murió, y durante 8 horas su peso apretó mi espalda, hasta que el anciano que estaba a su lado también murió, y entonces pude empujarla hacia atrás. Los 2 cadáveres cayeron el uno sobre el otro. Aún recuerdo sus facciones pálidas, como esculpidas en piedra. Durante largo rato pensé que debía averiguar su nombre para poder decírselo a alguien, pero no lo hice. Aún puedo sentir la fetidez que había en el aire de aquel tren. Cada mañana lo recuerdo. Tal vez por eso vine a Florida, porque aquí el aire es limpio y no tendría que recordar la pesadilla de aquellos 3 días. Era como si estuviésemos comprimidos con el mal, espeso y áspero, como una enfermedad que nos cubría. Hansi me sostenía. Mi hermano Hans tenía 14 años, 2 menos que yo, pero era fuerte, siempre fue muy fuerte. Yo era baja, pero él era alto y me sostenía de manera que no podía ayudar a mamá o papá. Cada vez tosía más y se debilitaba por momentos. Pensé que moriría, pero no dejó de hacerme gestos con la mano y de decirme: «Estoy bien, no te preocupes por mí, todo irá bien». Pero por supuesto no era así, porque yo sabía que todos moriríamos cuando llegásemos a destino, a Auschwitz. ¿Qué opinan sobre la experiencia que vivió Sophie? ¿Qué creen que hubieran sentido si estuviesen en su lugar? Como recordarán, el Holocausto se refiere a la persecución y el asesinato sistemático de millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Durante este proceso, muchas familias, incluidas niñas, niños y adolescentes, experimentaron momentos trágicos a consecuencia de la propaganda de odio que el ejército nazi disipó en Alemania y en los territorios que sucumbieron ante ellos. Derivado de esta situación, comunidades enteras fueron privadas de su libertad, tanto física como de pensamiento y expresión. De igual forma, miles de niñas y niños vieron amenazado su derecho a poder disfrutar su infancia e incluso de su vida.
Así como se menciona en la lectura, algunas y algunos de ellos terminaron en campos de concentración, en los cuales debían cumplir con labores forzadas, eran reeducados contra la perversión del sistema y, por supuesto, eran víctimas de la matanza colectiva. Las condiciones dentro de estos espacios fueron infrahumanas. ¿Pueden imaginar qué tipo de situaciones tuvieron que experimentar niñas, niños y adolescentes como los hermanos Milstein? Ciertamente es duro pensar en todas estas atrocidades y vejaciones que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no es el único momento en que la humanidad ha padecido estas situaciones. Cuando existe un conflicto armado, ya sea de forma interna o entre naciones, no solo la soberanía de estos países se ve vulnerada, también la economía, la estabilidad política, las instituciones y la misma población pagan las consecuencias. La afectación física y emocional que pueden experimentar deja huellas que incluso pueden llegar a durar decenas de años y aún así seguir lastimando a quienes las padecieron. Es por ello que la cultura de paz se convierte en un bien necesario para cada persona y nación. A lo largo de los años, este concepto se ha ido construyendo y trabajando por diversas instancias y se ha enriquecido con la evolución del pensamiento social y sus avances. Es un proceso que ha llevado su tiempo, pero en el cual todas y todos podemos contribuir. ¿Están ustedes familiarizadas y familiarizados con las acciones que pueden llevar a cabo para cooperar en la construcción de una cultura de paz? ¿Qué les parece si consultamos con nuestra alumna invitada? Elunei, ¿tú sabes qué es la cultura de paz y cómo podemos participar de ella? Sí, en una ocasión visité un museo y ahí aprendí que la paz no solo es la ausencia de guerras o de conflictos armados, sino que debe de haber una relación armoniosa entre las personas y sociedades. Es decir, debemos de gozar del derecho a vivir libre de violencia. Es muy importante para el desarrollo de las sociedades, pero también para el desarrollo emocional y afectivo de niñas, niños y adolescentes como yo. Es por ello que debemos aprender a dialogar cuando tenemos un conflicto, ya sea con nuestra familia, amigos o incluso con otros adultos. Eso nos enseña que nuestra opinión y nuestra dignidad están siendo respetadas, y para que nosotros podamos aportar a la construcción de la cultura de paz, nos debemos comprometer a renunciar a la violencia en todas sus formas y a ser abiertos a la diversidad. Saben, no todos somos iguales ni pensamos lo mismo, pero tampoco tenemos por qué hacerlo. Simplemente tenemos que aprender a respetarnos y tolerarnos y aprender a llegar a acuerdos. Concuerdo contigo, Elunei. El diálogo es una herramienta que nos permite alcanzar una convivencia pacífica, ya que cuando es constructivo, abre caminos a negociaciones y acuerdos, dando solución a los posibles conflictos. Como también mencionaste, la cultura de paz denota desarrollo social, pues implica el reconocimiento de la dignidad individual de las y los miembros de una comunidad y la seguridad de que sus derechos son respetados. El conflicto es inevitable, pues las diferentes perspectivas de las personas, grupos y naciones no pueden coincidir en ciertos aspectos, provocando un choque ideológico o de intereses. En este caso, la cultura de paz nos invita a buscar elementos comunes entre las partes para que cada una se sienta reconocida en la otra, es decir, buscar puntos de empatía. De igual forma, se debe reconocer que existen diferentes maneras de abordar la resolución de cualquier conflicto, por lo que se debe tener apertura para el intercambio de ideas y propuestas de solución. En cualquier caso, uno de los compromisos principales con los que debemos cumplir es no olvidar que la violencia no es un método funcional para la resolución de conflictos. Por el contrario, puede generar mayores problemas y terminar en situaciones injustas o atroces, sobre todo cuando hay países o naciones involucradas. A propósito de estos dos conceptos, ¿ustedes sabían que, aunque pensemos que las palabras país y nación son sinónimos, pueden tener una connotación distinta? Elunei, ¿será que tú puedes ayudarnos a aclarar la diferencia entre uno y otro concepto? Claro, como menciona, ambas palabras pueden usarse de una forma indistinta. Pero la diferencia es que por un lado, al hablar de un país, nos referimos principalmente a un territorio geográfico
que se organiza dentro de un gobierno propio y su población comparte características culturales propias. Y cuando hablamos de una nación podemos referirnos al territorio o bien a un conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten la historia, cultura, religión, entre otros rasgos que les brinda la identidad colectiva. O sea, eso hace que se sientan que pertenecen a un mismo pueblo o comunidad. Este concepto no siempre limita un territorio porque estas comunidades pueden estar en todo el mundo, hablar diferentes idiomas y aún así poder sentirse parte de su comunidad originaria. Por ejemplo, este es el caso de la nación judía de quienes hablábamos en el fragmento del libro que leímos al inicio de la sesión. Lo que acabas de mencionar es muy interesante, pues muchas veces el sentimiento de superioridad o de exclusión que pueden experimentar una nación que comparte territorio con otra puede ser el detonante de un conflicto. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de los Tutsi y los Hutu? Ambos son grupos étnicos pertenecientes a la República de Ruanda. Desde hace siglos comparten la misma cultura, religión y lengua. Lo único que originalmente los diferenciaba era la ocupación económica. Los Tutsi se dedicaban a la ganadería y los Hutu a la agricultura. Sin embargo, estas categorías podían modificarse si una persona cambiaba de ocupación o cuando se casaban entre sí. El conflicto entre estos pueblos se produjo como consecuencia de la colonización. Los colonizadores belgas manipularon la historia de Ruanda con el propósito de que la minoría fuera quien encabezara el poder y así poder controlarlos. Argumentaron que los Tutsi eran una raza superior, más civilizada y por lo tanto eran más aptos e inteligentes para gobernar. Esto desencadenó el odio y la discriminación entre ambos grupos. Como existen más casos donde lamentablemente los conflictos han dividido familias, comunidades e incluso territorios. Mas, como ya dijimos, los conflictos son inevitables y por tanto deben buscarse soluciones alternas al enfrentamiento y la violencia. ¿Qué principios, valores y acciones creen ustedes que podrían ejercer las diferentes naciones para promover la cultura de paz? Eluney, ¿tienes alguna idea en mente? Creo que los valores principales son el respeto, la igualdad y la cooperación, ya que si cada nación ofrece un trato digno y respetuoso hacia los demás, podrían dar el primer paso para generar una relación armoniosa. Y es que a pesar de las diferencias, todos somos iguales en derechos, lo que nos hace responsables de tener que cooperar para que dejen de existir los conflictos armados, la violación a los derechos fundamentales o la violencia en general. Y si hablamos de acciones, creo que el que aprendan a resolver sus conflictos dialogando sería lo mejor. Esto se llama diplomacia, es decir, que traten de llegar a un acuerdo en que todos salgan beneficiados, y una vez que lleguen a ese acuerdo, que en verdad se comprometan a cumplirlo, sin ejercer presiones o amenazas. Además, quizás deban cambiar de forma interna, o sea, ser mejores naciones. Podrían ser más democráticas, prestar más atención a que sus poblaciones gocen de los derechos humanos, que sean respetados como comunidad por otros, pero también entre sí. Supongo que el que las escuelas nos enseñen cómo dialogar, negociar y formar consensos también es una acción que ayuda a que seamos una nación pacífica. Pienso que tus ideas son acertadas. De hecho, algunos documentos internacionales en los que representantes de diferentes partes del mundo han participado mencionan a la educación, el diálogo y la cooperación como herramientas fundamentales para la promoción de paz. De igual forma, hablan del respeto hacia la vida, la soberanía de los pueblos, los derechos humanos, las libertades fundamentales, los acuerdos y compromisos que se establecen para la resolución de conflictos o controversias, el cuidado del medio ambiente y a la diversidad cultural. Sobre la igualdad en derechos y oportunidades para el desarrollo, la libertad de expresión, la opinión e información, y otros principios democráticos como la justicia, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación y el pluralismo. En cuanto a las acciones que proponen, establecen el arreglo pacífico de los conflictos y la cooperación internacional,
la promoción de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Que toda persona desarrolle aptitudes para el diálogo, la negociación, la formación de consenso y la solución pacífica de controversias. Esto se logra mayormente por medio de la educación. Buscar erradicar la pobreza y el analfabetismo para así reducir las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas. La eliminación de todas las formas de discriminación. La promoción y protección de los derechos de las y los niños. El derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. El reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas. Retomando una frase que aparece en el Museo de Memoria y Tolerancia, una sociedad donde predomina la cultura de paz es una sociedad en donde se participa y se lucha activamente por la justicia para todas y todos sus miembros. Para consolidar una cultura de paz es necesaria una educación basada en el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas, la resolución de conflictos por vía pacífica, el diálogo constructivo, la solidaridad y la cooperación entre todas y todos los individuos. Ahora que conocen cuáles son los principios y valores necesarios para promover la cultura de paz entre naciones, y una vez que les hemos brindado algunos ejemplos sobre las acciones que se requieren para consolidarlas, les invito a imaginar que son soberanas o soberanos, gobernantes, jefas o jefes tribales de alguna nación. ¿Qué acciones implementarían para asegurar que su pueblo viva en plena paz? Redacten un decálogo en el que estipulen acciones concretas que todas y todos los habitantes deban cumplir y que también orienten la forma en que se relacionan con otras naciones. Pueden tomar como ejemplo este que les presentamos a continuación. Respetar a todas las personas sin distinción alguna. Valorar la herencia cultural de nuestro pueblo y otros pueblos por igual. Luchar por los derechos de todas las personas, así como luchamos por los nuestros. Establecer relaciones cordiales y de cooperación con nuestras naciones vecinas. Hablar tranquilamente para resolver nuestros problemas. Buscar ayuda de un tercero cuando no podamos ponernos de acuerdo. Respetar los acuerdos a los que llegamos. Educar a todos los niños para que aprendan a compartir y sean solidarios. Buscar siempre una solución que beneficie a todos los implicados. Evitar intervenir en problemas ajenos si no nos lo han solicitado. ¿Se les ocurrieron algunas ideas para su propio decálogo? Anoten palabras clave que las y los ayuden a recordarlas, o bien escriban algunas ideas que les gustaría desarrollar a profundidad más tarde. Recuerden que son varios los factores que intervienen en la creación de condiciones que favorecen la paz. Así como ustedes buscaron establecer reglas para la convivencia pacífica a nivel internacional, existen instituciones que se encargan de velar por la cultura de paz, para que ésta llegue a todos los rincones del planeta. Las principales son la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas ONU. Fue creada tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacional. Para ello, busca prevenir los conflictos y propone que se pongan de acuerdo a las naciones implicadas mediante el Consejo Mundial de la Paz. Su labor va desde propiciar las condiciones para que esto suceda por medio de la diplomacia preventiva, antes de que se genere una controversia. De igual forma, funge como un tercero, ajeno a los intereses en pugna entre naciones, lo que le permite tratar de conciliar a las partes para que negocien o recurran a algún otro modo de arreglo pacífico. Su tarea no termina ahí, ya que al final de ese proceso debe dar continuidad al conflicto, vigilando que se mantenga la paz. Digamos que acompañan a las naciones en su transición de un conflicto a la concordia. Como podrán darse cuenta, esta labor es ardua, por lo que se reparte en varios organismos que son encabezados por el Consejo de Seguridad, quien es el máximo responsable de la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, contribuyen a la tarea la Asamblea General y el Secretario General, junto con otras oficinas y órganos de la ONU.
Debido a las dimensiones de esta tarea, también busca cooperar con organismos que se encargan de realizar labores similares a lo largo de los continentes y subcontinentes. En este caso tenemos a la Organización de los Estados Americanos, la Organización para la Unión Africana, la Unión Europea, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático y la Liga de los Estados Árabes. Asimismo, existen organismos especializados en ciertos temas, como el Parlamento Indígena de América, donde se discuten y difunden los problemas que afectan a las y los indígenas. El Banco Mundial, cuyo propósito es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés a las naciones en desarrollo, o bien la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, comprometida con la defensa de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. De forma muy importante, contamos con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Esta considera a la educación como punta de lanza para la promoción de la cultura de paz. Lleva años elaborando programas para ayudar en la planificación de la enseñanza favorable para la ciudadanía democrática y los derechos humanos, la educación para la paz y la promoción de la tolerancia y la no violencia. Aunado a los esfuerzos de las instituciones que se mencionaron, varios civiles como Mahatma Gandhi, Rigoberta Menchú, Martin Luther King, Nelson Mandela o el Dalai Lama han luchado convocando a masas a rebelarse contra la opresión, para así acabar con la violencia. Eluney, ¿has escuchado hablar acerca de alguno de ellas o ellos? Sí, sobre Gandhi. Mi profesora de historia me contó que él logró liderar el único movimiento independentista no violento de su época. Él convocó a la población de la India a practicar la desobediencia civil no violenta, a organizar protestas políticas pacíficas y así lograr la negociación de la Declaración de Independencia por parte de la corona británica. Es correcto. A causa de esta acción, en la actualidad es considerado ícono de la cultura de paz. Agradezco tu participación en esta sesión. Fue un gusto compartir contigo y escuchar tus opiniones. Muchas gracias por invitarme. Fue bueno poder colaborar en el desarrollo de este tema. Es momento de concluir y recapitular lo aprendido. Entendimos que la cultura de paz no solo implica la ausencia de la violencia, sino que deben existir condiciones de respeto, libertad y justicia que permitan el desarrollo personal y social de las naciones. Hablamos sobre el hecho de que una nación puede encontrarse delimitada por un territorio o referirse a un grupo que comparte un mismo origen étnico, y que en ocasiones el choque de intereses o perspectivas entre países o pueblos puede desencadenar un conflicto. Cuando esto sucede, ambas partes deben ejercer valores como la empatía, la tolerancia y la cooperación. Toda nación debe procurar que los individuos que la integran gocen de paz mediante el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales. Existen organismos e instituciones internacionales que vigilan que estas condiciones se cumplan, pero también es derecho y deber de las personas escoger cada día la no violencia como el método para resolver los problemas que se les presenten. Para mayor información sobre el tema, consulten su libro de texto, identifiquen qué otros valores y principios deben practicar las naciones para proveer de paz a sus integrantes y establecer relaciones armónicas con el mundo que les rodea. Si está en sus posibilidades, recurran a algunos otros libros que tengan disponibles o bien consulten sitios electrónicos confiables que les den más información relacionada con el tema que vimos a lo largo de la sesión. Hemos terminado por esta ocasión, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así es que nos vemos pronto en Aprende en Casa 3. Cuídense mucho y cuiden a sus familias. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.